Hola, muy buenas, buenos días o buenas tardes para algunos que hayan tenido la suerte de poder comer ya a estas horas. Bueno, estamos aquí con David de Auxers, como ya muchos sabéis, para hablar un tema muy candente que son las subvenciones e incentivos fiscales. Ya tenemos unas 28 personas, muy buenas a todos. Os animo a que por el chat podáis pues decir un poco de dónde nos veis, comentar, saludar, nombres. Nos gustaría ver ahí cómo nos estáis viendo, confirmarnos de que se ve y se oye todo perfecto. David, te voy a ir dando paso para mientras damos un par de minutitos para que se conecte el resto de personas, aunque ya tenemos casi 30 personas conectadas, para que nos cuentes un poco a grandes rasgos qué es Auxers, a qué os dedicáis y luego ya nos metemos en materia a lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Perfecto, perfecto. Pues mira, te cuento. Outshers, bueno, tú ya nos conoces, nos conoces bien. Alguno de los que Ujú. están en esta sala es posible que nos escuchara hace unos meses cuando hablamos también de este tema. Pues nosotros somos una consultora que se dedica a varias áreas, pero bueno, fundamentalmente tenemos dos principales, que es digitalización y otra que es financiación, en un sentido amplio, pero dentro de esa financiación, pues trabajamos temas más financieros puros, temas de fiscalidad y temas de fondos de subvenciones o financiación pública, ¿no? Y esto es una mezcla de esas dos últimas patas dentro de la parte de financiación, tanto de fiscalidad, que es, digamos, el punto fuerte de mi carrera, lo que he dedicado yo más años de mi carrera, como subvenciones públicas, que en el contexto de los fondos europeos y más en las energías renovables, pues hombre, obviamente es algo fundamental, ¿no? Ujú, sí. Y David, para que quede súper claro a la gente que ya nos está viendo, que ya se van sumando más personas, somos ya más de 30, cuéntanos muy claramente, ¿qué hace Auxers? ¿Qué puede ofrecer a empresas de energía renovable, de energía solar, que son las que nos están viendo ahora mismo? Eso es. En el sentido, en el aspecto renovables, en ese área, nosotros hacemos, digamos que hacemos dos cosas, ¿vale? Por encajonarlas. Una, ayudar al back office de tramitar o ser los encargados para cualquiera de nuestros clientes de todo lo que tiene que ver con subvenciones e incentivos fiscales a fotovoltaica u otras energías renovables. Trabajamos ampliamente, no nos importa. Eso incluye Ujú, tanto subvenciones como bonificaciones de IBI, como deducciones fiscales de IRPF, incluidos los certificados energéticos, etcétera. O sea que tenemos la visión completa. Y luego tenemos un servicio que nosotros llamamos de partnership, que es a esos clientes que quieren dar un paso más allá y pues quieren que demos un poquito más, ¿no? Y ese poquito más, que es pues un apoyo, puede ser un apoyo digital, pues que incluyan un buscador de según tu código postal que tienes dentro de tu página web, que quieran digitalizar parte de sus procesos, que quieran un apoyo a la labor comercial para que, oye, ya ujú. sea nosotros en el back office en su nombre o ellos mismos formados por nosotros, pues puedan tener este discurso con los clientes de qué me aplica, qué no me aplica, cómo me aplica, de una manera muchísimo más aterrizada, ¿no? Esas son, digamos, que las dos áreas que damos. Genial. Vale, pues entonces, echas un poco las presentaciones y teniendo en cuenta que yo creo que ya va sumándose la gente que nos va a seguir, explico un poquito en qué va a consistir esta sesión. Para el que a lo mejor no nos conociera a nosotros de Santropy y se ha unido a esta sesión, oye, a ver qué nos contamos. Nosotros en Santropy somos una empresa de software, desarrollamos software para empresas de energía renovable. Concretamente tenemos una herramienta de estudio de autoconsumo que permite pues, simplificar el proceso de realizar presupuestos de energía solar y reducir el tiempo a cuestión de minutos, colaborando con tu equipo y generando unos resultados de mucha calidad, ¿vale? Y en este tipo de sesiones lo que hacemos es intentar traer a personas que tienen criterio y conocimiento de la industria para resolver temas que son de gran interés. ¿Hoy qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar sobre subvenciones del ámbito de la energía renovable, eficiencia energética, etcétera, e incentivos fiscales, que son también ese gran desconocido que ya estuvimos hablando en su día, pero que son muy interesantes. Digo que estuvimos hablando en su día porque David estuvo con nosotros en un webinar, en este caso no fue un workshop, sino fue un webinar en el que estuvo contando e introduciendo un poquito pues todo esto de subvenciones, aclarando conceptos, abriendo un poco esa visión a los incentivos y cómo funcionaban. Y entonces hoy, después de este tiempo, de estos meses, donde la gente se ha familiarizado cada vez más con este tipo de programas, ya se ha enfrentado a los procesos de tramitación, algunos de forma exitosa, otros quizá no tanto, en diferentes ayuntamientos, pues venimos un poco a comentar sobre todos estos retos, estas dificultades y, por supuesto, a escucharos. Entonces,
Antes de que David nos empiece a contar un poquito en general, nos haga una introducción de repaso sobre diferentes incentivos y subvenciones, os recuerdo que en la sección de preguntas y respuestas, en esta plataforma de streaming, en la parte de Q&A, pues podéis lanzar vuestras preguntas, ¿vale? Si yo veo que tiene sentido, mientras David nos está contando, pues le puedo parar para que responda la pregunta, y si no, al final del todo, que de hecho es el propósito de esta sesión, pues responderemos todas vuestras preguntas, inquietudes, incluso comentaremos si alguien tiene una anécdota, que seguro que hay millones de temas de legalización en ayuntamientos, pues seguro que es interesante comentar, ¿vale? Entonces, dicho esto, David, cuéntanos un poquito, ponnos un poco en contexto, repaso de subvenciones para energía renovable, concretamente energía solar, que sea lo que más chicha tiene, y luego incentivos, cuáles son, cómo se tramitan, de qué dependen, etcétera. Mira, pues gracias, Pablo. Voy a hacer un poquito un repaso que mucho ya os sonará o conocéis, pero bueno, voy a intentar ser breve para no aburriros y que vaya tiempo para preguntas y para temas más prácticos. Nosotros en Auxers, ¿cómo enfocamos este mundo? Lo enfocamos de una triple vertiente, ¿vale? Hay tres áreas que debemos considerar siempre, se llamen de una manera u otra, pero son tres grupos que debemos considerar siempre cuando hablamos de incentivos o de ayudas a la fotovoltaica. También aplica a otras energías renovables normalmente, pero bueno, vamos a centrarnos en la fotovoltaica. Por un lado están las subvenciones, que seguramente habéis trabajado muchísimos de vosotros, son un quebradero de cabeza, son muy burocráticas, como todo lo que toca la administración, y luego es verdad que la administración tiene la capacidad, y aquí hay comunidades autónomas de todos los colores, o sea que no es un tema político, tiene la capacidad de hacer difícil lo fácil. Y bueno, pues se han enquistado muchísimo los fondos, ha habido muchísima subsanación, lo habréis vivido, ahora pues hay fases de justificación, muy poquita gente ha cobrado ya. Y bueno, pues han sido un dolor de cabeza que seguramente pues os den mucha alergia, ¿no? A muchos de vosotros a hacer subvenciones. Esto, pues es verdad que las subvenciones también tienen un plazo, sigue abierto el Real Decreto 477, que es el que habéis trabajado. Cierra ahora, pero bueno, ya hay rumores muy fuertes de que se ampliarán plazos. Pues esto es muy simple. Hay adenda, en verano se aprobó, al final de verano, la adenda al plan de recuperación, transformación y resiliencia, que vuelve a venir más fondos europeos y básicamente es un programa que ya está activo, entonces no tienen que inventarse uno nuevo. Lo bueno de eso es que pues ya de todas las cosas que ha ido virando la administración ya tenemos más conocimiento y por tanto seguramente si dotan nuevos fondos, pues en las nuevas tramitaciones evitaremos ciertos temas burocráticos porque ya sabemos de qué pie cojea la administración, ¿no? Pero sobre todo lo que yo querría transmitiros es que las subvenciones es muchas veces la peor de las ayudas que podéis utilizar en vuestra línea comercial respecto a los clientes. Por varios motivos. Lo primero, porque es mucho más burocrático, os va a llevar muchísimo más trabajo de producir documentación, etcétera. Lo segundo, porque son mucho más lentas. Entonces, al ser mucho más lentas, también vais a tener ese problema de interrelación con el cliente, que el cliente cuando escucha que hay una subvención, muchas veces piensa casi que se la van a pagar antes de hacer la instalación y cuando tardan 2 años en pagársela, pues vais a tener ahí muchas llamadas de gente que no está contenta, que pregunta que dónde está lo mío y es complejo, lleva tiempos, lleva insatisfacciones, hay que gestionar muy bien, por eso tenemos ese servicio también de apoyo comercial, esa visión que tiene el cliente o esa expectativa de cliente, ¿no? Entonces, dejando las subvenciones, que seguirá habiendo, porque bueno, esto es Agenda 2030, estamos todos metidos ahí, seguirá habiendo y va a seguir habiendo los próximos años. Hay dos áreas complementarias y compatibles que os pueden ayudar mucho y que son más sencillas. Una es el IBI. El IBI también, ya sabéis, depende de cada ayuntamiento. Nosotros calculamos que un 60% de ayuntamientos en España y va en aumento por ahora, que tienen bonificación en el IBI. A veces la bonificación en el IBI no es tan potente como la subvención, pero a veces lo es. Incluso en algunos ayuntamientos lo es hasta más. O sea, Sevilla tiene 30 años de bonificación, eso es una locura. Entonces, es una cosa a tener en cuenta. La ventaja que tiene respecto a las subvenciones, tienes que preparar documentación también, normalmente menos, eso es verdad, pero ya solo tiene un plazo. Las subvenciones tienen la solicitud y la justificación. El IBI lo solicitas, una vez que se aprueba, fin, ya está. Entonces, ya hemos ahorrado un paso con la documentación que va al lado de ese paso, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es mucho más inmediato. Como sabéis, hay que pedirlo, salvo algunos casos concretos, pero en términos generales, para no ir al detalle, hay que pedirlo antes del 31 de diciembre de las instalaciones que se hayan hecho ese año para poder aplicar, para que el cliente lo pueda aplicar los X años que tenga el municipio de bonificación, ¿no? Al porcentaje que sea. Y luego hay una tercera rama
muy, 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 muy importante y que económicamente es igual o mejor que las subvenciones, no requiere documentación, cosa que es un alivio muy gordo, que son las deducciones en IRPF. Hay una nacional que está ampliada hasta 31 de diciembre de 2024 y diréis, aquí una de las preguntas que va a ser, ¿pero es el 40 o es el 60%? O el 60% es edificio. Nota, los chalets, que son donde vais a instalar casi todos siempre, sean adosados, separados o no, son edificios, ¿vale? O sea que los clientes se van a llevar el 60%. No sé si esto lo tenéis muy claro, pero yo me he encontrado con mucho instalador que estaba prometiendo un 40 cuando era un 60. Entonces, solo hay que hacer certificados energéticos. Bueno, pues hay que mejorar. Es verdad que no siempre se obtiene la eficiencia energética que se requiere para la subvención, pero bueno, muchas veces sí, y si no, hay maneras de llegar a ello, instalando bombas de calor que puede hacer el cliente por su cuenta y que son relativamente sencillos, actuaciones sencillas, y que puede llegar. Es un 60%, como decíamos, un 60% es una barbaridad, o sea que fácil te haces los certificados. Lo único que esto hay que tenerlo en cuenta antes de instalar, porque tiene que haber un certificado previo, ¿vale? Ese es el único tema un poco conflictivo. Si no, hacer los certificados, declaración de la renta del año que viene, lo hacemos ahora en noviembre, en abril, mayo, cuando presentemos la declaración de la renta, 60%. Pues o me devuelven más o me toca menos a pagar, según ya la declaración de cada uno. Es potentísimo, no hay que documentar, salvo los certificados, que empresas como la nuestra lo hacen, o sea que ahí os podéis lavar las manos. Y el cliente lo recibe muy rápido, ¿vale? Entonces, es un tema importante. De hecho, además, la emisión de los certificados entra dentro de la deducción, o sea que el 60% de ese coste también es parte de la deducción. Luego hay determinadas deducciones de IRPF autonómicas que a veces van a poder complementar, no están en todas las autonomías y no todas son complementarias, pero que van a poder complementar la nacional. Entonces, hay en ocasiones que solo con IRPF ya damos tanto que no hace falta ni meterse en el embolado, si me aceptáis la palabra, de la subvención. Lo digo por el que haya tenido mala experiencia, porque bueno, llevamos ya 2 años con en esta historia y seguramente hay gente muy desencantada, ¿no?, de cómo ha sido el proceso. Sí, sí. No, total, muy, muy interesante. Por supuesto, nosotros ya estábamos al tanto de todas estas ayudas, pero seguro que hay muchos instaladores o empresas que todavía no las tienen controladas. Y David, aunque has comentado, por ejemplo, que hay empresas como vosotros que os encargáis de esta gestión, ¿cómo es respecto a la subvención el proceso de tramitar esta deducción del IBI, del IRPF? ¿Qué información requiere? ¿Qué tiempos? ¿En qué sitios? Y qué, por ejemplo, algo muy, muy, muy típico, ¿no? ¿Qué plataforma, qué canal de comunicación tiene la entidad que sea que lo gestiona para poder realizar ese trámite? Porque va a ser también crucial para ver cómo de escalable, ¿no?, cómo de rentable es ocuparte tú de estos trámites como instalador. O si igual tiene más sentido dejarlo a un tercero que sea experto en esto. Eso es. Mira, las subvenciones las conocéis, pues requieren X documentos siempre, ¿no? Pues son una memoria, un presupuesto, ciertas declaraciones responsables, más o menos ese pack. Luego una autorización de cliente a tramitarla en su nombre. Bueno, depende, en alguna comunidad autónoma no, porque directamente el instalador es el que está autorizado. Eso tanto es lo que decíamos, ¿no?, en fase de solicitud como de justificación. Los IBIs. Los IBIs dependen de cada ayuntamiento, ¿vale? Entonces, los ayuntamientos normalmente lo que fijan es si hay bonificación, regulan X años, X%. Y a veces, no siempre, pero a veces lo condicionan a ciertos requisitos. Pues que la casa no sea de más de X valor catastral, porque los ricos no se merecen esto. Me da igual, no lo valoro. Que se cubra un porcentaje de la energía con la fotovoltaica. Oye, hay algunos que lo ponen, otros que no. Que sea X kilovatios por cada 100 metros cuadrados de vivienda. Ahí la casuística es inmensa. No todos lo hacen, muchos es, si tiene usted placas, para adentro, ya está. Y ahí cada municipio pide una documentación diferente, ¿vale? Normalmente, ¿qué van a pedir? Oye, que haya la licencia de obra o el ICIO o la exención tramitada. ¿Por qué? Porque es un tema municipal. Entonces ellos se van a preocupar de que en el propio municipio se haya tramitado lo anterior, ¿vale? Obviamente va a haber una pequeña memoria, un presupuesto, pero son documentación más sencilla. ¿Cómo te comunicas con los pueblos?
pues dependiendo, algunos lo puedes hacer presencial o en plataformas online que tengan. Los municipios grandes tienen todas plataformas online. Y luego hay una plataforma que se llama Red Sara, que es obligatoria para todas las entidades públicas, ¿vale? De comunicación. Entonces, nosotros muchas veces, cuando son municipios pequeñitos que no tengan un correo electrónico habilitado, que no puedas comunicarte con ellos de una manera más sencilla, lo metemos a través de Red Sara, ¿vale? O sea, metemos el expediente ahí con la documentación que piden en la ordenanza de turno. La complejidad del IBI, que tienes que tener las ordenanzas fiscales actualizadas, o sea, que requiere mucho trabajo en el sentido de estar atento a que, no todos, pero bueno, hay 8.000 y pico municipios en España, pues esos municipios van actualizando las ordenanzas fiscales cuando quieren, o sea, no tienen ninguna obligación de hacerlo en un momento o en otro. Entonces, hay bonificaciones que dejan de existir, algunos municipios que no bonificaban empiezan a bonificar, otros cambian la bonificación, entonces hay que estar atento a eso, es la complejidad que tiene. Y luego que estés familiarizado con un Red Sara, etcétera. En cuanto a IRPF es más sencillo aún, porque es emitir certificados. Habrá algunos que nos estén escuchando que puedan emitir los certificados energéticos ellos mismos, porque son ingenieros o arquitectos, entonces tienen la cualificación necesaria, otros que no. Pero una vez que los emites, luego el cálculo es sencillo, 60% de la obra, tienes que saber rellenar una declaración de IRPF. No tiene, pero eso ya lo va a hacer el cliente. Porque, bueno, la declaración de IRPF de cada cliente pues puede tener muchísimas singularidades que no tienen absolutamente nada que ver con la instalación. Nosotros ahí lo que hacemos es, como lo afrontamos, es dando los certificados energéticos, hay que registrarlos obviamente en la comunidad autónoma de turno, y dando un tutorial de IRPF al cliente, en el sentido de, pues con los datos de su instalación que ya conocemos, pues usted tiene que rellenar en la casilla X que va a encontrar aquí 2.427,22 y entonces le da aquí pone esto, aquí pone el otro y le da y ya tiene la deducción, ¿no? Pintada en su declaración. ¿Y qué pasa con David? No sé si lo habéis encontrado. Clientes que tienen o particulares que delegan la declaración de la renta a una gestoría, a una asesoría. Yo creo que sería interesante, a lo mejor es una vía incluso de negocio, a través de estas entidades, pues establecer una relación pues con tu empresa de instalación para, oye, incluso que evidentemente estén formados en cómo se hace este trámite, pero que incluso puedan ser un canal de prescripción, ¿no? Oye, si tú como asesoría llegas a un acuerdo con una empresa de energía renovable, esta asesoría le dice a sus clientes que se pueden deducir fiscalmente hasta el 60% por hacer una instalación de energía renovable con esta empresa con la que trabajamos, pues es un detalle importante para considerar, ¿no? Por supuesto, ahí nosotros lo que haríamos, si nos ha pasado en alguna ocasión, es ese tutorial se lo enseñamos a un gestor y un gestor está mucho más familiarizado, o sea que es mucho más sencillo para él todavía. Lo único que, bueno, aquí ya depende de cada empresa instaladora, nosotros trabajamos a nivel nacional, entonces, claro, podríamos tener no cientos de esas prescripciones y luego cada uno tiene sus relaciones de confianza con sus gestores, etcétera, etcétera, pero yo creo que para el instalador, si el instalador tiene una relación de confianza con una asesoría, con una gestoría, sí que es un nivel de prescripción muy interesante y nosotros encantados ahí, y yo creo que cualquiera que se dedique a lo que hacemos nosotros, de formar al gestor, porque al final, pues, con una vez que expliques, ya lo va a conocer al dedillo. Yo quería hacerte una pregunta que es, has dicho que uno de los principales retos es estar al día. Evidentemente, la mayoría de las personas que nos están escuchando pues tendrá una actividad localizada. Hay pocas empresas que se puedan permitir este tipo de negocio, expandirlo nacionalmente. Entonces, bueno, el alcance está un poquito más limitado, pero ¿cuáles son para ti las mejores estrategias para estar al día y actualizado, sobre todo de los cambios en las regulaciones del IBI, de los ayuntamientos, que quizás es lo que más pueda complicar, ¿no? el estar siempre informado? A ver, lo principal respecto sobre todo a subvenciones y deducciones fiscales es tener a un profesional que se dedique a esto de la mano. Obviamente eso tiene un coste y no todo el mundo desea o puede permitírselo. Eso también somos conscientes, ¿no? O sea, dicho eso, claro, si alguien se dedica a esto, pues te va a dar información actualizada porque te está prestando ese servicio, ¿no? Si quitando ese caso, quitando tener un proveedor para este tipo de cosas, por ejemplo, en el aspecto de subvenciones, lo más cómodo es, pues, es seguir en redes sociales o en el newsletter o tal a entidades como el IDAE, ¿vale? El IDAE es la entidad de la energía. Van a publicar todo lo que hay a nivel nacional. Hay muchas de las subvenciones que nosotros creemos que es con la comunidad autónoma que en realidad son subvenciones a nivel nacional, que la gestión se cede a las comunidades autónomas, pero la aprobación y las reglas son nacionales. El Real Decreto 477 de fotovoltaica es nacional, ¿vale? Y luego lo que pasa es que se delega la gestión.
Y luego hay estas entidades en cada comunidad autónoma. O sea, pues si el IBACE en Valencia, FENERCOM en Madrid, o sea, cada comunidad autónoma tiene una entidad que se dedica a esto, un IDAE, digamos, pero de la comunidad. Entonces, ellos también, generalmente la administración o estas entidades tienen esa labor de comunicación, deben comunicar de una forma mejor o peor, pero deben comunicar. Entonces, ahí por lo menos la noticia la vamos a tener. Luego, obviamente, hay medios especializados, revistas, Santropy, o sea, estáis vosotros, que soléis informar de muchas cosas que tendréis, propios instaladores muy grandes que tienen equipos potentes de comunicación, etcétera, entonces trabajan ese tipo de comunicaciones. Yo siempre digo que ahí, pues un LinkedIn es una fuente de información gratuita y bastante fiable, muy buena. Hay que seguir a ciertas cuentas y te vas enterando. Para la fiscalidad lo mismo, el que esté en el sector va a saber, la fiscalidad al final es nacional o de la comunidad autónoma. Entonces, no hay tantos, hay un máximo de 18 entes posibles que regulen, ¿no? Y eso no cambia todos los días, entonces es muy normal que eso, siguiendo a las personas adecuadas, aquí pues yo seguiría más a gente del sector, vamos a enterarnos un poquito de esto. O a nosotros mismos, a os publicaremos cuando esto pase, ¿no? Pero conseguir eso va a ser gratis. En el tema de IBI es un poquito más complejo. Hay gente que ofrece, nosotros tenemos, pero hay otras empresas que ofrecen bases de datos actualizadas, pero eso tiene un coste. Tener una base de datos de impuestos locales tiene un coste y no es lo más barato del universo. O sea que eso te limita un poquito. En los municipios grandes seguramente vas a encontrar información pública. Oye, Madrid bonifica, fácil, ¿no? Son ayuntamientos muy grandes, hay mucho conocimiento. En más pequeños va a ser más complejo. Se puede ir normalmente página del ayuntamiento, ordenanzas fiscales, ordenanza de IBI, ir al artículo 6.7, que es donde suelen estar las bonificaciones, y ver si tiene esa o no. Si la hay, son todas del mismo tipo. Bonificación VPO, bonificación familia numerosa, bonificación o no por fotovoltaica, más o menos, las ordenanzas Sota, Caballo y Rey. Lo único que hay que hacer esa labor, pues cada vez que llega alguien de un municipio, de entrar a la ordenanza de ese municipio y pues hacer ese trabajo de si bonifica o no. Si tienes un buscador o tienes un proveedor, pues muchas veces en un buscadorcillo metes el código postal y automáticamente te viene, ¿no? Pues es mucho más cómodo. Me ha parecido curioso eso que has dicho justo de que la bonificación es específica de fotovoltaica, no es de eficiencia energética. Empieza a haber alguna eficiencia energética, pero bueno, ayuntamientos contados con los dedos de una mano. Es fotovoltaica. Vale, no sabía y seguro que hay gente que no tiene tan claro que en la ordenanza pone fotovoltaica. Vale, muy curioso. Hombre, porque al final hay otras tecnologías. Oye, a ver si estoy ofreciendo pues aerotermias o temas de movilidad eléctrica y nos creemos que también podemos acceder a este tipo de subvención, de deducciones y resulta que no porque son específicas de la tecnología de fotovoltaica. En movilidad eléctrica lo que sueles tener es, aparte de en movilidad eléctrica tienes otro triple prisma, menos desarrollado, pero bueno, tiene subvenciones, los conocemos todos, MUX 3, eso es simple. En algunas comunidades autónomas hay 4 o 5, si no recuerdo, en Madrid entre otras, tienes deducciones de IRPF, pues por la compra del vehículo, incluso, ya no solo por poner el cargador, pero bueno, va de la mano. Y luego en el impuesto de matriculación, no, perdón, en el impuesto de los vehículos, el anual que cobra el ayuntamiento de circulación, ahí tienes bonificaciones porque sean coches eficientes o eléctricos. Pero bueno, son cantidades mucho más pequeñitas. Y al final va más con el coche, muchas veces, que no es lo que vamos a vender ninguno de los que estamos aquí, que con el cargador. Sí. Vale, vamos a pasar a alguna pregunta sobre este tema antes de pasar a un tema, a uno de los puntos que queremos tratar, que es la compatibilidad. Tenemos una pregunta de Francisco que nos dice, esto es pregunta específicamente a Andalucía, pero bueno, igual el concepto es general. Dice, en Andalucía no se le puede cobrar al cliente por la tramitación de las subvenciones de los fondos Next Generation. Una vez esté aprobada y se entre en fase de justificación, ¿es obligatorio que siga el trámite la empresa adherida? Entiendo que con la empresa adherida te refieres, Francisco se refiere a la empresa instaladora, que es la que ha estado haciendo el trámite. Entonces, Sí. No sé qué nos puede decir aquí, David. Sí, en Andalucía funciona que solo puede pedirlo el beneficiario en nombre propio o un instalador. Ya cada comunidad autónoma ahí tiene un sistema de gestión diferente. Por ejemplo, nosotros, que no somos instaladores, aunque seamos profesionales del sector, nosotros en Andalucía no podemos pedirlo, ¿vale? En nombre del cliente. Sí tienes que seguir el trámite con la empresa normalmente porque, digo normalmente, en Andalucía pasa y va a pasar en casi todas las comunidades autónomas, por eso normalmente.
porque eres el representante para ese trámite con el cliente. Entonces, es un poco una jodienda, discúlpame la palabra, que se alarguen tanto los plazos porque 2 años después sigues ligado a un cliente que ya instalaste hace 2 años y que, pues oiga, no sé, ya no tiene nada que ver contigo, pero sí, eres el representante legal en ese trámite con el cliente y normalmente pasan a Andalucía y pasan casi todas las comunidades autónomas, pues eres tú el que tienes que seguir prestando ese servicio al cliente y subiendo la documentación y a ti como empresa adherida es a quien te van a informar de cómo va el proceso. Vale, vale. Nos pregunta Raúl, ¿para empresas también se aplican los incentivos y bonificaciones o es solamente para particulares? Yo entiendo que IBI sí, ¿no? Depende. IBI en la mayoría de los ayuntamientos está regulado, puede ser que el propietario sea una empresa, pero para edificios predominantemente residenciales. ¿Vale? Entonces, eso limita muchísimo a las empresas. Pero depende del ayuntamiento. Hay ayuntamientos que sí lo hacen. Os digo que un porcentaje muy alto lo limita a residencial. Eso por descontado. Pero, yo que sé, Madrid Capital, por ejemplo, sí. Tiene la misma bonificación para empresas que para particulares. Por poneros un ejemplo, ¿vale? Va a depender de cada municipio, pero es mucho menos extensa. Las deducciones de IRPF obviamente no, porque una empresa no tributa por IRPF, entonces no puede tenerlas. Tiene una ventaja de libertad de amortización en el impuesto de sociedades, pero eso es lo máximo que tiene ahora mismo, porque el impuesto de sociedades en lo que son deducciones están súper limitadas. Hay más de mecenazgo, poquito más. Hay muy poca deducción en IS. Sí, sí. Otra pregunta de Marta. ¿Para beneficiarte del IRPF la empresa solo tiene que facilitar el certificado de eficiencia energética? O sea, que entiendo que pregunta un poco qué otros trámites, documentos, documentación hay que presentar para poder beneficiarnos del IRPF. El IRPF es lo más sencillo del universo. Tienes que saber ciertos datos, pues, obviamente de la persona, y tienes que saber el coste de la instalación, porque así la deducción es una fracción del coste. Fuera de eso, lo único que mide la deducción de IRPF o el único criterio que utiliza la deducción de IRPF es que cumplas unos criterios de eficiencia energética entre el certificado anterior a la instalación y el posterior. Punto. Con esos 2 certificados, cumpliendo los requisitos en base a los certificados, no en base a ninguna declaración responsable ni ninguna cosa de ese estilo, se tiene derecho a la deducción o no. Y lo único que hay que calcular es un porcentaje sobre lo pagado, con ciertas particularidades, pero bueno, es el trámite más sencillo. Lo único que tiene es que pues, hay que hacer los certificados, pero fuera de eso es el trámite más sencillo de realizar. Vale, oye, está empezando a calentarse el chat, ¿eh? Está guay que tengamos tantas preguntas. A ver, nos dice también, a ver, vamos a ir por orden. Sí, Antonio preguntaba si, yo esto supongo que sí, ¿no? Pero si el sistema de almacenamiento, es decir, si la instalación tiene baterías, influye en el certificado energético final. Yo entiendo que es otra fuente renovable que reduce el consumo de la red y el consumo energético total. Exacto. Yo no soy ingeniero, o sea que ahí tengo mis limitaciones, pero sí. ¿Por qué? Porque si tú estás generando energía en una curva en la que no la consumes y esa energía la viertes a la red, pues al final vas a seguir luego consumiendo electricidad que es no renovable, ¿vale? Entonces, y al final los certificados energéticos lo que miden es la cantidad de energía no renovable que ahorras, ¿vale? Por haber hecho una instalación. Entonces, obviamente, si tú lo tienes en batería, vas a poder trabajar muchísimo más con energía renovable para lo que sea, para la utilización de lo que sea, que energía no renovable porque tienes que chuparla de la red y tú la tuya que genera la estás perdiendo al verterla, ¿no? Vale, nos pregunta también Francisco que si existe alguna deducción de IRPF aplicable en autoconsumos compartidos en comunidades de propietarios. Este tema, cuidado, ¿eh? No sé si siquiera si está claro para los propios ayuntamientos o para, bueno, en este caso IRPF, para la propia Hacienda. Con IRPF yo creo que no es complejo. Es más complejo a veces con el IBI, porque en el IBI, claro, en las comunidades de propietarios que se ha instalado para zonas comunes, luego vamos a hacer los criterios de reparto individuales, un poco un mix de todo. Entonces, en realidad, bueno, también estás ahorrando un poco si tú dejas de utilizar energía no renovable para las zonas comunes, pero bueno, tiene ahí su cosa, ¿no? En IRPF va
por certificado, lo que decía, va por causas objetivas en un certificado y otro de la vivienda. Entonces, tienes que utilizar muchísima energía de esa comunidad de propietarios en la propia vivienda para que el certificado te vaya a salir, que te da Justificar. un ahorro del Claro. 30%. Si no, Ujú. porque va a zonas comunes, en la vivienda en concreto no va a haber ahorro energético. Otra cosa es que en la comunidad sí, pero en la vivienda, que es lo que va a medir el certificado, no va a haberlo. ¿Vale? Ojo, Claro, también tengamos en cuenta una claro. cosa que vamos a encontrar con clientes, no solo es fotovoltaica ni IRPF, o sea, cambiar las ventanas incide en el ahorro energético, poner SATE incide en el ahorro energético, instalar aerotermia incide, poner una bomba de calor que hace que calientes o enfríes la casa por electricidad, y si es renovable mejor, en vez de caldera de gas, incide. O sea, que hay muchas cosas que inciden en el ahorro energético, que hay clientes que Ujú. puede ser que no están haciendo solo la instalación que les proveéis vosotros, pero con la vuestra más otra sí le vayan a salir los números. Claro. Sí. Otra duda, tema IBI. ¿Los clientes que contratan de alquiler pueden beneficiarse de la ayuda al IBI? Bueno, a ver, lo primero es quién tiene una casa en alquiler y se pone paneles solares sobre su casa en alquiler. Eso es el primero. Si se da ese caso, no pagarían IBI porque el IBI lo está pagando el propietario. Entonces, entiendo que no, es la respuesta. Exacto. Bueno, pero podría pedir el Vale. propietario y negociarlo con él. Sí, O sea, claro, el propietario, por el supuesto. IBI normalmente lo paga el propietario, salvo que haya un acuerdo, pero bueno, normalmente lo paga el propietario. Lo que tú decías, normalmente, salvo que tengas un acuerdo de alquiler a muy largo plazo, no vas a amortizar las placas, que luego es más difícil llevarse o te sale más caro el collar que el perro. Obviamente la bonificación del IBI la tiene que pedir el propietario de la vivienda o los propietarios de la vivienda, porque son a los que les cobran, a los que les giran el recibo. ¿Vale? A un inquilino Sí. nunca le va a girar el recibo un ayuntamiento. ¿Que se puede negociar? Obviamente lo puede instalar el inquilino y negociar con el arrendador. Oiga, si a usted le van a descontar el 50% por una cosa que he instalado yo, deme a mí la pasta, descuéntemelo del alquiler o lo que sea. Ujú. Luego también nos preguntaba Mario si las ayudas también se aplicarían a comunidades de vecinos o en comunidades entre comunidad. Esto es lo que hemos hablado antes. Entendemos que Sí, depende otra las vez de todo este subvenciones tema. sí, que no lo habíamos dicho, las Ah, vale. subvenciones 100%. Ujú. Las bonificaciones de IBI, pues ya lo hemos comentado, depende. Y las deducciones de IRPF me parece lo más complejo seguramente de llegar a los ahorros. Vale. Y por último, la última que tenemos aquí de Jairo, que nos pregunta si, bueno, nos dice, en la Comunidad Valenciana, según el IBACE, no hay que hacer ningún trámite para que se aplique la deducción del IRPF. Pregunta si esto es así, porque según la web es así, o la interpretación que Jairo ha hecho de lo que viene en la web. Es cierto que IBACE pedía antes un certificado que tenía que proveerte el propio IBACE y ahora ha dejado de pedirlo pues porque no debían estar girándolo. Y no solicita certificados energéticos en Valencia. O sea que más o menos es así, y como dice. O sea, simplemente algún tipo de acreditación de que has realizado la instalación y ya con eso es Eso, suficiente para la deducción del X% que sea en esa comunidad autónoma, ¿no? eso es que si no recuerdo mal es un 40, puede llegar a ser. Valencia es muy potente y además Ujú. no parece que ni el Estado ni Valencia regulen que sean incompatibles entre sí. O sea que los certificados además te pueden dar que entre una y otra casi te pagan la instalación. Ahí entramos, justo que hemos acabado con las últimas preguntas, entramos a ese tema. Compatibilidad entre subvenciones y luego deducciones de IRPF y tema de IBI. ¿Qué nos puedes contar de eso? Normalmente, ¿vale? Las subvenciones suelen ser, normalmente digo, porque hay que estar atento a las bases reguladoras de cada una, suelen ser incompatibles entre sí para la misma actuación. Subvenciones, es decir, no puedo pedir 3 subvenciones para hacer la misma actuación. A veces son compatibles siempre y cuando, obviamente, no tengas más dinero que el que cuesta la propia instalación en sí misma. Pero las subvenciones son completamente diferentes a las bonificaciones de IBI. Es decir, no hay que tener en cuenta absolutamente nada de un lado con el otro. La bonificación del IBI será la que provea el ayuntamiento independientemente de que hayamos pedido una subvención o no. No tienen, o sea, no guardan ninguna relación, sino que suman y listo. Y respecto a las deducciones de IRPF, lo único que te va a decir la deducción de IRPF nacional es que si usted ha pedido subvenciones, me lo descuenta del coste de la instalación y yo le aplico la deducción sobre el restante, ¿vale? O sea, pues si nos hemos gastado 10.000 euros y hay unas subvenciones que hemos solicitado por 4.000, pues pide la subvención, la deducción de IRPF la tienes que pedir por los restantes 6.000. Será el 60% de 6.000. ¿Vale? Vale. Ujú. Pero Entendido. son Vale. compatibles. Lo único que hace es restar. Ujú. Nos pregunta María Concepción, ¿los restaurantes se pueden acoger a ayudas y bonificaciones?
Pues igual que cualquier Sí. otra empresa, ¿no? Entiendo. Exacto. Las subvenciones, las subvenciones suele haber líneas para, o sea, hay líneas globales, como el Real Decreto 477 que más ha trabajado, que ahí podía entrar todo el mundo, una comunidad de propietarios, la administración pública, una asociación, un particular y una empresa, ¿vale? Cualquier cosa podía entrar ahí. Hay subvenciones, hay líneas de subvención muy específicas para empresas, ¿vale? Y ahí hay más recorrido muchas veces. Pues yo qué sé, el sector turístico tiene las suyas, el agropecuario ha tenido las suyas, el sector industrial ha tenido las suyas. Entonces, ahí hay una serie de líneas, ya sean estatales o ya sean de la comunidad autónoma, que suelen ir funcionando. O sea, que subvenciones sí va a haber, sí va a haber para empresas, y va a haber bastantes. Bonificaciones de IBI, pues hay que estar atento al municipio. Ya, como decíamos, hay muchos que solo lo limitan a residencial y hay algunos que sí permiten que las empresas se deduzcan también de su recibo de IBI. En el tema de empresas también va a haber bonificaciones en el IAE para las que paguen IAE, es decir, las pequeñitas que no pagan IAE por no facturar 1 millón, etcétera, no, pero las grandes sí. No, yo, por ejemplo, trabajo pues, como asesor fiscal para grupos industriales automovilísticos y para ellos pues, el IAE que pagan es muy fuerte. O sea, fábricas de coches, pues, os podéis imaginar, y ahí son cantidades importantes. Y la deducción de IRPF, obviamente no, porque una empresa pues, no declara, no tiene que tributar por renta a las personas físicas. Claro. Vale, más preguntas que tenemos por aquí. A ver, esta igual Concepción nos tiene que explicar un poquito porque nos pone, los no residentes, personas físicas en España tienen derecho a ayudas IBI e IRPF. Entiendo que se refiere a personas que tengan una vivienda en España pero que no residan en España, Claro. ¿puede ser? A ver, pensemos en una cosa. El impuesto a la renta de las personas físicas solo aplica a residentes en España. Los no residentes en España no tributan en España, ¿vale? Entonces, independientemente de que seas nacional o extranjero, eso es lo de menos. Tienes que tener tu residencia fiscal en España. Tu nacionalidad es lo de menos para Hacienda. Entonces, IRPF solo va a aplicar a residentes en España, porque los otros no van a presentar una declaración y en el impuesto a la renta de no residentes no hay deducciones. Eso ya os lo adelanto. A IBI, sí, tú eres propietario de una vivienda, va sobre la propiedad, no va sobre la residencia. Francisco nos pregunta, pero si no te han aprobado la subvención y deduces ese importe para la deducción del IRPF y luego no lo cobras, y por otro lado, las subvenciones creo que graban en la declaración de la renta como incremento. Esto es interesante en cuanto a la compatibilidad. Si no te han aprobado la subvención y luego no la cobras, lo que podrías, o sea, tienes ahí dos maneras de hacerlo. Uno, o sea, si tú tienes una subvención solicitada y no cobrada, yo lo que recomiendo es intentar ir a lo más probable que suceda, ¿vale? Pues las subvenciones muchas están con reserva de fondos, entonces sabes que más o menos lo vas a coger. ¿Por qué digo esto? Porque si presentas la declaración de IRPF de un año y luego al final pues recibes una subvención que no habías considerado, deberías presentar una declaración complementaria. Bueno, pues no es una cosa complicada, pero deberías hacerlo. Si te has deducido, si te has quitado la subvención y luego resulta que no la cobras, podrías presentar una declaración complementaria en sentido contrario, que sea más sustitutiva, pero bueno, es el mismo trámite. Es decir, oye, no, que yo había pedido X, pero que tenía que pedir el doble, ¿no? Pues es presentar una doble declaración si te pasa eso. ¿Se puede? Sí, no hay ningún problema. Las subvenciones, cuando digo que graban la declaración, entiendo que lo que quiere decir es que se imputan como rendimientos. Depende, algunas. Normalmente, como regla general, lo que tenemos que tener en cuenta, salvo que una ley diga lo contrario, todo ingreso de una persona es mayor rendimiento a efectos de IRPF, porque Hacienda, como en casi todos los países desarrollados, grava tus rentas mundiales, ¿vale? Entonces, cualquier ingreso que tengas, sea lo que sea, grava. En el caso concreto de las deducciones del 477, que son las que habéis trabajado, hay una exención específica en IRPF, por lo tanto no son gravables. O sea que las de fotovoltaica que habéis venido trabajando la mayoría de vosotros durante estos 2 años, del 21 que se aprobaron, esas no hay que grabarlas en IRPF porque la ley que aprueba esas subvenciones específicamente dice que están exentas de IRPF. Nos pregunta Jairo, esto relativo a la pregunta de las comunidades de propietarios. En una instalación fotovoltaica de autoconsumo de varios consumidores, ¿se podría solicitar la subvención para cada consumidor o solo se concede al CUPS principal sobre el que se hace la memoria técnica y el resto se conectan a ese CUPS?
es verdad que una de las cosas que te piden la subvención es el CUPS. Entonces, puede solicitar la subvención la comunidad de propietarios, entonces, o sea, va a haber una instalación. Entonces, digamos, si solicita la subvención la comunidad de propietarios, ya no tienen derecho a solicitarlo el resto de Consumidor, propietarios, claro. ellos individualmente. Pues en el tema de fotovoltaica, como existe esa posibilidad, no tiene sentido luego tramitarla en cada uno. Otra cosa es que X propietarios se unan para hacer una instalación, pero en realidad esté dividida, es decir, que cada uno tiene una cuota de participación en esa instalación, etcétera. Entonces, pues lo que tendría sentido, imagino, es tramitarlo por cada propietario que tramite su parte de la instalación, ¿no? Con su CUPS, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta lo burocráticas que son, si estamos hablando de una comunidad propietaria normal, lo lógico es pedirla como la comunidad, porque pues, te ahorras un trámite por vecino, ¿no? Sí, por supuesto. Y además porque las y funcionadas son las mismas, o sea que en ese caso. claro, al final va a ser lo mismo. María Concepción nos pregunta también, ¿podemos pedir todas juntas, IRPF, IBI y no subvenciones? Sí, No hay problema, ¿no? Es sí, lo que nos está hablando todo este... con lo que hemos dicho, Claro. en el IRPF hay que restar la subvención, el IBI juega en una liga aparte, o sea que no tiene absolutamente nada que ver, sí se pueden pedir las tres juntas y hay casos en los que el ahorro casi sale a cobrar. Genial. Vale, pues oye chicos, estamos ya a 15 minutos del final. Vamos a aprovechar el que se le haya quedado alguna pregunta que no sea tímido y la lance, que ahora es el momento. Y mientras recogemos un par de preguntas más, David, ¿qué podemos esperar de subvenciones e incentivos para el 2024? Pues aquí siempre hay que ir con pies de plomo, porque bueno, pues nosotros podemos estimar ciertas cosas, pero luego también nos hemos llevado alguna sorpresa con lo que hace la administración respecto a lo que decía. Y os hablo incluso de desayunos en los que hay gente que tiene cargos en el gobierno y que pues fuera de oficialidad pues dice ciertas cosas y luego no se han cumplido. ¿Qué se espera? Se espera que se vuelvan a dotar fondos para el Real Decreto 477. Si no se dotaran más fondos para el Real Decreto 477, que es el principal de fotovoltaica, lo que se espera es que haya nuevas líneas de ayudas similares para fotovoltaica, porque va a haber fondos destinados a eso. En IRPF, la adenda al plan de recuperación que se aprobó al final a la vuelta de verano incluye la ampliación de las deducciones fiscales hasta el 31 de diciembre del 24, o sea que durante todo este año se cerraban en diciembre del 23 y durante todo este año vamos a seguir pudiendo hacerlas. No sabemos si luego se extenderán más allá del 31 de diciembre del 24, pero por lo menos para los 13 meses que tenemos por delante, pues vamos a poder trabajar con ellas, que yo creo que es lo más interesante por facilidad y cantidad del rendimiento. Y luego, en cuanto a IBI, lo que se está esperando es algunos ayuntamientos que iniciaron muy pronto las bonificaciones de IBI están reduciéndolas un poquito porque al final pues la mayor fuente de ingresos de un ayuntamiento no dejan de ser los IBIs, entonces fuera de transferencias directas que les haga la Diputación o la comunidad. Entonces hay algunos ayuntamientos que empezaron a hacer esto hace muchísimos años que han reducido un poquito, no las han quitado, pero sí han reducido un poquito el porcentaje o alguna cosa así. Pero la tendencia general es que cada vez hay más ayuntamientos que legislan en favor de tener una bonificación y no al contrario. Bueno, pues oye, muy interesante todo lo que nos cuentas, David. A la vista está porque ha sido una sesión muy, muy participativa. Yo creo que hay gente aquí que se ha hecho un máster de 40 minutos de subvenciones, pero bueno, para eso estamos. Así Claro que sí. que nada, por nuestra parte vamos a ir cerrando, que además ya se acerca la hora de comer, habrá gente que esté ya con los dientes largos. David, ¿dónde te pueden encontrar por si necesitan, pues los que nos están viendo, soporte, ayuda sobre este tema de subvenciones, incentivos, etcétera? Pues nos tenéis en auxes.com, que pues bueno, para cualquier cosa que tengáis, ahí vais a tener el contacto, tenéis un poco por la información, etcétera, etcétera. Os voy a dejar en el chat en mi LinkedIn personal para que me tengáis localizado. Soy David Ross, si me buscáis por David Ross aparecerá en Auxers, o sea que es sencillo, yo LinkedIn lo utilizo mucho, la verdad. O sea que ahí también me podéis escribir, nos podemos seguir, etcétera.
Y bueno, os animo, obviamente, también es mi negocio, ¿no? Pero os lo digo, lo hacemos muy bien, lo hacemos fácil. Tenemos hasta una pequeñita aplicación para que se metan los datos, para el seguimiento. O sea, que trabajamos mucho estas bonificaciones, deducciones, que muchas veces son un quebradero de cabeza para todos. Yo lo que siempre recomiendo a mis clientes es que cada uno a su producto, ¿no? El mío es hacer esto, el vuestro es hacer pues, Justo. cosas que yo considero que son de más valor añadido, que es poner la instalación, que vale más que tramitar esto. Pero cuanto más instalaciones pongáis y menos dolores de cabeza tengáis con estas cosas, pues seguramente más irá sobre ruedas y nosotros podemos dar un servicio holístico en el sentido de tramitar todas las áreas implicadas, conocemos absolutamente todo, conocemos las novedades, tenemos muy buena experiencia, trabajamos para instaladores pequeños y grandes, o sea que muchos de los que veis en anuncios en televisión, etcétera. Así que os animamos a dejaros apoyar porque yo creo que ganáis con el cliente, gana vuestra fuerza de ventas y sobre todo pues os centráis en lo que os gusta y sabéis hacer mejor. Eso es, eso es. Pues nada, David, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre. Yo, para que no me riñan, voy a meter la cuñita publicitaria de Santropy, ¿vale? Para el que no nos conozca, podéis registraros de forma totalmente gratuita en santropy.es, ¿vale? Probar la aplicación y, por supuesto, si tenéis cualquier duda, os podemos ayudar. En Santropy se pueden incluir y contemplar en el presupuesto todo este tema de subvenciones e incluso de incentivos fiscales del IBI en diferentes años con diferentes porcentajes. Y nada, espero que haya sido muy interesante para vosotros, tanto como para mí y para algunos de los oyentes que me consta que lo han disfrutado. Y bueno, nos vemos en el próximo workshop, en la próxima sesión. David, de nuevo, muchísimas gracias y gracias a Gracias vosotros a ti por y estar aquí. enhorabuena por el trabajo que hacéis, que es estupendo. Muchísimas gracias. Vale, chicos, hasta luego. Gracias.